Alguna vez, cierto amigo de otros lares, de esos que pisan por primera vez nuestras tierras y nuestras cosas, nos dijo que le sonábamos a documental cinematográfico, a referencia de periódico o a imagen televisiva. Llegaba del frío, de la disciplina irrenunciable, de esa otra Europa tenaz y desarrollada, de la puntualidad y de ese civismo casi aséptico que implica la organización a ultranza, países de la previsión y de la eficacia. Y no hay más que pulsar sus pareceres, siquiera sea a superficie, para percatarse de que ellos se sienten como niños pequeños entre nosotros, perplejos y encantados ante un juguete impensable y maravilloso. De momento, quedó fascinado por estos olores a azahar, desconocidos para ellos, entre el color de las calles y los sonidos de las fuentes. Nos hablaba también de su fascinación por estos altares nuestros, los de Semana Santa allá, y de este esplendor imaginero y cofrade. Y cómo no, hablaba también de estos vinos, de estos platos, de las tapas entre charla y charla, como comida casera, sin tecnología, pero abrazada a cultura, a arte y a tiempos de antes. Y todo esto nos lleva a pensar, a los de aquí, que a lo peor las altas cotas de desarrollo tecnológico, el ritmo vertiginoso del trabajo y de la producción y los soñados techos de la mayor renta per cápita tienen también sus exigencias, sus enormes servidumbres, su purgatorio, así que quizá tampoco den la felicidad. Entre comidas rápidas, latas de refresco y caminatas diarias hasta el puesto de trabajo. Aquí, sin embargo, vivimos sosegados, aunque algunos no lo crean, quizá, seguro, porque nos cayó en suerte esa especie de paraíso existencial, donde resulta mucho más importante el vivir, y el vivir bien, antes que esas riquezas de otros lados de la vida, con excitaciones empecinadas para ir detrás de algo, que a fin de cuentas nadie sabe exactamente en qué consiste. Amigos de 8 Televisión, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de la Fundación Puerta de América. Nos encontramos hoy aquí con otro magnífico invitado y amigo nuestro para hablar de nuestra provincia y de nuestra cultura, que se llama Javier Maldonado Rosso. Javier, muy bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Javier es doctor en Historia. Y si te parece, ¿qué otros desempeños, qué otras funciones, cuáles son tus ocupaciones en el día a día, Javier? Mis ocupaciones profesionales pues son en el puerto de Santa María como director del Centro Municipal del Patrimonio Histórico y del Museo Municipal. Y mis investigaciones pues en el grupo de estudios históricos Esteban Butelú, de la Universidad de Cádiz, donde se trabaja no exclusivamente, pero sí principalmente sobre la historia de la vitivinicultura de nuestra zona. En fin, y luego en el ámbito ciudadano, pues soy miembro del Aula de Historia Menesteo, del Ateneo del Vino del Puerto, del Centro de Estudios Históricos Jerezano. Bueno, se hace lo que se puede. Nos has dado un espectro de asuntos o de temas que son interesantísimos para que podamos hablar con nuestros amigos de la televisión, pero si te parece, has dicho la palabra patrimonio histórico. Desde la administración pública, ¿cómo o qué se entiende por patrimonio histórico y cuáles son vuestras directrices para afrontarlo, Javier? El patrimonio histórico, a mí me gusta decir que es una especie de diamante que tiene muchas caras, muchas facetas, como se llaman las caras de los diamantes, y esas facetas pues son la arquitectónica y urbanística, que es muy importante porque vivimos en un espacio, en un lugar. Es también el más complejo o la más compleja de las facetas del patrimonio histórico, pero también está la arqueológica, la artística, la documental y bibliográfica, la etnológica, que engloba un cajón de desastre. Es decir, que prácticamente todas las manifestaciones culturales en perspectiva histórica y toda la cultura material
forman parte del patrimonio histórico. El patrimonio histórico abarca lo material y lo inmaterial también, en esa perspectiva histórica, o sea que es un campo amplísimo. Y en concreto, en el puerto de Santa María, ¿qué puede primar más? ¿Ese aspecto arquitectónico o ese aspecto inmaterial? ¿O hay que llevarlo todo? Hay que llevarlo todo, pero como decía hace un momento, el patrimonio arquitectónico y urbanístico pesa mucho, es muy importante porque es el espacio en el que vivimos y en el que nos relacionamos. Es un espacio de convivencia, pero también es un espacio de conflicto. Desde los inicios de la historia de la humanidad, el espacio es objeto de disputa y por tanto es objeto de conflicto. Todo lo que vemos hoy en día de problemas en la ciudad, desde la construcción de un aparcamiento subterráneo o los muchos problemas de corruptelas y tal, son precisamente manifestaciones de ese conflicto del patrimonio continuo, permanente. Aquí hemos tenido en algún programa a un director de cine, aparte de arquitectos, respecto al seguimiento de esa zona gaditana que nos ofrece incluso para las películas o para las localizaciones, esa versatilidad de nuestro patrimonio material como pueden ser los inmuebles. ¿Tú crees que o toda la comarca de Cádiz o desde las ciudades como El Puerto, como Jerez, como Sanlúcar, de qué manera podría revalorizarse ese patrimonio arquitectónico a la hora de darle salida en las películas, en las localizaciones, en los documentales? Es muy interesante, porque creo que efectivamente tenemos naturaleza y cultura, que es naturaleza transformada, antropizada. Y la provincia de Cádiz, sobre todo para centrarnos un poco, si queremos, en la zona de la bahía, del Guadalete, del Guadalquivir, ¿no? Son unas zonas que han tenido un papel esencial en la historia. Sanlúcar, como bien decís y además tituláis vuestra fundación, es Puerta de América, pero el Mediterráneo, nuestra bahía de Cádiz, es también puerta de Oriente y Occidente en la antigüedad. Por aquí llegan los fenicios, con toda seguridad demostrado, pero también hay algunas manifestaciones incluso de unas precolonizaciones anteriores que no son todavía bien conocidas porque no están todavía lo suficientemente estudiadas. Pero por ahí entró la cultura oriental, que en esas etapas de la historia de la humanidad estaba mucho más adelantada que la nuestra. Por ahí, los celtas, los íberos claro, sobre todo lo más importante, la oriental, los fenicios, con diferencia, fenicios, griegos, cartagineses, romanos. Es que antes estamos hablando del poder de la comunicación, del poder de la televisión, de la prensa, de la radio, a la hora de divulgar ese conocimiento, porque si no tenemos estas herramientas para divulgar, pues escasamente podrá hacerse algo, ¿no? Claro. Nosotros hacíamos mucho hincapié en eso de las localizaciones, en concreto en la serie Isabel, bueno, que ha puesto en escena una serie de ciudades importantes de España al respecto de esa puesta en escena, y también en el puerto de Santa María porque se ha rodado parte de esta nueva serie del océano, ¿no? Se llama Tras el océano. Sí. Entonces, sí, no sé exactamente cuál es el título, pero sí sé que se ha rodado en Puerto Cherry, y en zonas del puerto de Santa María. Sí. Quiere decir que estáis, entre comillas, arrimando pues a vuestro patrimonio y a esa visualización de vuestras cosas, pues series que lo necesitan. Y este director de cine decía en esa ocasión que nuestra bahía y nuestra luz merecía
que hubiese aquí empresas dedicadas a localizaciones de películas de todo el mundo, ¿no? Claro, claro que sí. Digo que Y además, como gestor de patrimonio es un asunto que podría interesarte. De toda época. Sí, eso lo lleva, en el caso del puerto de Santa María, es turismo quien se ocupa del tema. Sí, nosotros nos dedicamos más al estudio, a la difusión, a la formación del patrimonio histórico, tanto material como inmaterial. Pero quería decir que tenemos, claro, en la zona es la naturaleza, pero es también la cultura. Por ejemplo, el yacimiento del castillo de Doña Blanca, de época, ese poblado de época fenicia, que es de los más importantes del Mediterráneo y del Atlántico, ¿no? Entonces, y como eso, otros tantos testimonios de la cultura material de nuestra historia, que serían efectivamente platós, localizaciones magníficas para películas históricas. Claro. Y luego entramos en otro aspecto que también has mencionado al principio del programa, que es el vino y el mundo de la vitivinicultura, ¿no? ¿Por qué te acercas a este asunto? ¿Por qué empiezas a escribir de ello? Y te conviertes, puede decirse, en un especialista del vino, del tratamiento de la idiosincrasia de la historia, o del vino, de la historia del vino. De la historia de la vitivinicultura. ¿Y de dónde, cuál es el germen de eso, Javier? Sí. Bueno, pues probablemente haya una influencia familiar. Mi familia desde generaciones atrás trabajaron en bodegas en el puerto. Y de niño en mi casa yo escuchaba a diario a mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, que trabajaban en bodega, hablar de las cosas de la bodega, de los problemas, etcétera. O sea que un poco me he criado en ese ambiente, ¿no? Ese ambiente. Luego, claro, era una actividad industrial tan importante que la mayor parte de la población activa en los años en los que yo era un niño, finales de los años 50, principios de los años 60, trabajaba en bodegas. Aparte había luego muchos los llamados eventuales que trabajaban en la temporada de Navidad para el brandy sobre todo, y ahí entraban cientos y cientos de personas. O sea que mi vida ha estado relacionada con esto. Luego, cuando yo estudié historia y me gustaba la investigación, pues vi que uno de los temas importantes de nuestra historia era precisamente esta actividad y esta cultura del vino y la actividad vitivinícola. Y entonces pues penetré, ¿no? Ahí. Has dicho una palabra importante y que a lo mejor desde nuestro punto de vista más de ciudadanos no acabamos de entender del todo, y es que el mundo del vino y de la bodega es una industria. ¿Crees que todo el mundo lo relaciona y lo identifica como tal? Y en caso de que sea, ¿y por qué no es así, Javier? Porque hay un concepto de industria restrictivo y que tiene como prototipo la industrialización británica. Y entonces, siderurgia y textil, eso es industria. Y además durante un tiempo pues digamos que era la vara de medir. Si una sociedad no estaba desarrollada en cuanto a una actividad, una industria textil y siderúrgica, se consideraba que era una economía atrasada. Bueno, estos son modelos complejos, incluso podemos decir culturales, ¿no? De tener un patrón que se quiere aplicar por igual a todas las sociedades, a todas las culturas, y claro, lógicamente esto en la realidad pues no es así. Para mí la vinatería es una agroindustria, o sea, yo la defino como agroindustria vinatera. Para que quede más especificada, porque es muy importante
la parte agrícola, la parte vitícola es también muy importante. Entonces, pues es una agroindustria vinatera, una agroindustria vinatera moderna. Desde hace aproximadamente 250 años que se opera la transformación en nuestra zona de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, sí. Este sistema ha cambiado mucho en los aspectos técnicos, pero en el modelo de empresa y sobre todo, principalmente, los tipos de vino, etcétera, esos siguen siendo los mismos. O sea, el sistema afortunadamente se mantiene y demuestra que tiene una vigencia tremenda. Pero a tu juicio, si habláramos de ese triángulo que podría ser Jerez, el Puerto, Sanlúcar, y hay oscilaciones importantes en cuanto a la manera de entender el negocio del vino, tú que eres un gran conocedor de ese mundo, ¿de qué crees que puede adolecer o cuáles son los principales asuntos que no se abordan del todo bien en determinadas bodegas? Bueno, te refieres en la actualidad, ¿no? Sí, claro, en la actualidad. La actualidad la conozco menos porque no la estudio, ¿no? Pero lo que pienso, creo que hay una idea desde hace unos años un tanto negativa y derrotista, de que va muy mal el negocio del vino en nuestra zona, se ha reducido el número de bodegas, el número de personas empleadas en ella, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esto hay que verlo, la historia hay que verla en periodos más largos de tiempo para poder apreciar en una escala distinta y no en la escala de nuestras vivencias, que ya ahí no lo vemos con tanta objetividad, sí, como alejándonos un poco, ¿no? Sí. Y ampliando el foco. La crisis, podemos decir, entre comillas, que estamos viviendo desde hace unos años para acá, es consecuencia también de unos movimientos y unas prácticas especulativas que hubo en los años 60, años en los que se duplicó la superficie de viñedo en el marco del Jerez de unas 11.000 a 22.000, 23.000 hectáreas. Ese crecimiento que se hizo en muy pocos años no respondía realmente a la demanda del mercado, efectivamente, del mercado exterior, principalmente del mercado británico. Cuando esto apareció fue cuando se descubrió que los almacenes de los muelles británicos había 1 millón de botas de vinos de Jerez sin vender. Y a partir de ahí, pues hubo una caída de los precios y hubo que hacer una reconversión en el sector. Y se redujo la superficie de viñedo de esas 23.000 hectáreas a las 11.000, 10.000 y pico que había anteriormente. Esa vuelta al punto de origen ha sido malinterpretada como una crisis. Claro. Y en realidad es una reconversión. Cuando en realidad, claro, es un reequilibrio. Claro. Volver a lo que había. Que hubo otra burbuja, ¿no? En cuanto a la comercialización del vino. Efectivamente, hubo una... Y desde tu punto de vista de estudioso, ya como dices que hay que ampliar un poco el espectro, pues si lo ampliáramos más dentro del nivel que tú quieras, subjetivo de tus estudios, ¿qué particularidades tiene el mundo del vino y de la gente que lo rodeamos, a tu criterio? ¿Qué cosas entendemos bien y qué cosas no entendemos? ¿Tú tienes alguna explicación filosófica de por qué aquí gira todo alrededor de las bodegas principalmente? Bueno, porque evidentemente porque son muy importantes económicamente y también porque la actividad vitivinícola no solo tiene una influencia en la economía, sino también en la vida social, en las fiestas, ¿no? En las relaciones. El patrón de Jerez es San Dionisio, de Dionisios, el rey, el dios
griego del vino, cristianizado lógicamente, como San Dionisio, pero la importancia del vino en Jerez, en Sanlúcar, en el puerto, en toda la zona, es que desde época romana, como mínimo, clarísimamente, ¿no?, ha tenido mucha importancia. Eso ha marcado, ¿no?, también la sociedad, como te digo, las fiestas de la vendimia. Claro, lógicamente era motivo de satisfacción la vendimia, la recogida de la cosecha, ¿no? Y eso pues es una festividad muy importante que ha marcado mucho. No obstante, desde hace unas décadas para acá es menor el conocimiento, la cultura del vino como conocimiento que tenemos los ciudadanos de nuestra vitivinicultura, ¿no? ¿Por qué? Pues ha habido muchos cambios en las últimas décadas. Y uno de los cambios, por ejemplo, creo que ha sido la entrada de otras bebidas, sobre todo promocionadas no directamente, sino indirectamente como formas de vida, sí, a través de la televisión, los destilados en los años 60, claro, el whisky, ¿no?, etcétera. Yo viví de joven. Durante un tiempo trabajé en la construcción como peón de albañil, y ahí vi compañeros de más edad que yo que cambiaban el vino por el whisky. Hubo también un fenómeno interesante, y es que también los cantaores flamencos, para entonarse, sí, cambiaron el vino por el whisky. Eso es un síntoma peligroso. Efectivamente. Y sí, en la familia creo que los padres han dejado de tener la función de educar a los hijos en el consumo ordenado, en el consumo moderado de vino. Antes nos enseñaban. Sí, exactamente. Esto nos enseñaba, pero claro, ahora muchos padres no saben y por lo tanto no pueden enseñarle a sus hijos. Ajá. Y entonces, bueno, pues ahí hay toda una serie, ¿no?, creo, de probablemente explicaciones, pero vamos, que son más bien, estos son más bien, más que fruto de estudio, porque son más bien sociológicos que no históricos, de mi propia experiencia. Javier Maldonado, vamos a ir a nuestras recomendaciones publicitarias, de las de nuestros amigos de 8 Televisión, y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora, amigos.